Buenos días, Dios le bendiga. Muchas gracias por escuchar este otro mensaje que estamos en esa serie, cumpliendo grandes retos para Dios. Antes de empezar, yo quiero dar unos breves anuncios, recordando todos que estamos cambiando la hora. Ya vamos a tener nuestro culto general a las 3 de la tarde, todos los domingos, y también estamos incluyendo un día de oración a las 5 cada martes, 5 hasta las 6, una hora. Empezamos con alabanza por unos minutos y oramos para la iglesia y las necesidades de los miembros de la congregación. Queremos recordar a ustedes de esto. También el 18 de febrero vamos a tener un grupo visitando y que ellos van a compartir la palabra y van a estar parte con nosotros, y ese es nuestro culto para familia, y pueden invitar amigos. Es un buen día, vamos a tener refrigerio, pero si uno de sus amigos, sus familiares, vecinos, si uno tiene una iglesia donde congregarse o necesitan acercarse más con el Señor, es una buena oportunidad para llevarlos, y vamos a tener un culto así cada mes, pero este mes de febrero va a caer en el 18 de febrero, siempre a las 3, pero vamos a estar arriba en el santuario arriba. Bueno, queremos orar para empezar este mensaje. Señor, te pido para su palabra, Señor, que yo voy a compartir, que tú has puesto en mi corazón, Señor, que bendiga a cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, los que están escuchando mi voz, Señor, o tal vez si alguien está escuchando este mensaje por primera vez, que ellos vienen más cerca al Señor, que ellos pueden saber que tú tienes un propósito para su vida, Señor, y que a través de este mensaje pueden sentir, Señor, su respaldo, su presencia, y que tú estés con ellos, Señor, ayudándoles. En el nombre de Jesús, bendiga esta palabra esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el segundo parte, porque era muy extenso hablando del tercer paso para cumplir grandes retos para Dios. El primer paso siendo saber que Dios tiene la capacidad, que su Dios es posible, Él puede cumplir los retos. Número 2, que estamos manejando, que estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Con esta certeza podemos llevar a cabo los planes que Dios tiene para nosotros. Y tercer punto, que hemos tocado la semana pasada y esta semana también, que orar y hacer nuestra parte. Es algo muy extenso. Algunos quieren decir, yo tengo fe, Señor, pero no voy a hacer nada. Santiago nos enseña que sin acción nuestra fe es débil, nuestra fe no vale si no hacemos nada con esto. Pero una persona de oración que ora siempre es una persona de acción. En este día estamos en el libro de Nehemías nuevamente, y vamos a empezar con 3 puntos tocando para superar la oposición, porque muchos de nosotros sí queremos hacer cosas, queremos cumplir retos, queremos hacer nuestros esfuerzos, pero cuando encontramos problemas es cuando caemos muy débil. Y este fue el punto número 2, que era muy importante para saber que sí es la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no es la voluntad de Dios, pero muchas veces necesitamos tener la certeza de la voluntad de Dios, y con esta certeza podemos seguir adelante. Ahora bien, superar la oposición. Cuando encontramos problemas como Nehemías, ¿cómo manejamos? ¿Cómo superamos? ¿Cómo adelantamos en frente y adelante cuando encontramos problemas para llevarnos más allá? Primero punto es operaciones encubiertas, y vamos a pasar un poco atrás a la historia de Nehemías. Estamos brincando mucho en este libro, pero quiero regresar al capítulo 2 y vamos a leer un pasaje un poco extenso, unos versículos, empezando con versículo 9 en capítulo 2 de Nehemías. Versículo 9 y adelante. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Nehemías estaba presentando las cosas, los mandatos que Dios ha dado a él para ir y trabajar y cumplir este gran reto que estaba puesto en sus manos. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Pues Nehemías se fue sin decir a nadie, porque él quería ver las condiciones del papel de trabajo que estaba en sus manos. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidos por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del río, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Versículo 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. No sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veáis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Pues este es donde él empezó de ver lo que estaba pasando allí, las conexiones, y empezó, me imagino, para planificar y ver qué extenso era la obra y para animar a sí mismo para ver que el método que va a usar. Y me imagino que estaba hablando a su espíritu también Dios, enseñándole la manera y todo que estaba a punto de empezar. Pero un punto importante con respecto de Nehemías, que Nehemías, su nombre Nehemías significa Dios consolador, Dios consolador. ¿Quién es el tercer persona de la Trinidad? ¿Quién es nuestro consolador? Es el Espíritu Santo. Para decir que el libro de Nehemías, aunque es una historia, no estoy diciendo que es una fábula, nunca quiero decir esto, pero como está escrito en la palabra de Dios, hay muchos cosas históricos que también son tipos. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y más extenso, el libro de Nehemías es la manera en que Nehemías, Dios consolador, significa su nombre, regresó para construir no solamente Jerusalén, pero también el templo. Y Nehemías está construyendo el templo, pero esta es una enseñanza que nos podemos recibir en la manera que el Espíritu Santo reconstruye el templo que hoy en día, después de la resurrección de Jesús, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, nuestro cuerpo, para decir que hoy en día el Espíritu Santo puede morir dentro de nosotros. Él está viviendo dentro de nosotros. Este libro habla mucho con respecto de la construcción o la reconstrucción del ser humano, de nosotros. Cuando Dios entra, cuando Jesús nos salva, el Espíritu Santo vendrá para habitar y para construir nuestra vida nuevamente. Hay mucho con respecto de esto en el libro de Nehemías. Otros tipos que existen, hay muchos en la Biblia. Un otro ejemplo con respecto de la vida de Isaac, porque el sacrificio de Isaac era hecho en el mismo monte donde sacrificaron, donde crucificaron a Jesús. Y Dios dijo a Abraham, toma a su hijo, su único hijo. Aunque Abraham tenía un hijo, pero no era el hijo Ismael de promesa, era un hijo de una otra mujer, Agar, no de la hermana Sarai de promesa, para decir que Dios dijo, toma a su hijo, su único hijo,
y sacrificarlo. Pero en el último momento, sabiendo que Abraham era parado a través de Dios, el ángel de Dios, y que mostró otro sacrificio. Esta fue la misma monte donde sacrificaron a Jesús. Este fue un tipo de la crucificación de Jesús. Hay muchas otras oportunidades en la Biblia que podemos leer y ver. Hay tipos. Para decir que no es algo fuera del normal, para explicar que Nehemías es una enseñanza que con respecto del trabajo de construcción que el Espíritu Santo haga dentro de nuestra vida. Esas operaciones escondidos, encubiertos, era algo que él salió para prepararse por la obra. Y nosotros también hay mucho trabajo, muchas cosas que hacemos cuando nadie lo ve. Muchos pueden molestar. Yo como un pastor asistente por años, la gente que están inquietos con un pastor o alguna cosa con el ministerio, muchas veces pueden señalar al pastor, pero son pocos los que quieren llegar al pastor principal. Casi siempre llegan otros hermanos o están burlando o quieren empezar una chambre. Ellos llegaron a mi oficina de vez en cuando para decirlo. Ellos siempre han mantenido esta dirección que ¿quién ha puesto Dios? El pastor en esta iglesia. Pues Dios ha hecho. Y Dios ha llamado a su persona para estar en esta iglesia. Sí, bueno. ¿Qué es el problema? Pero de verdad necesitamos escuchar, porque pastores, cualquier persona, no importa la manera del tipo de santidad, todos son humanos. No estoy diciendo que no podemos tener un desacuerdo, pero la verdad es que a veces podemos decir cosas en contra de un pastor, de un líder, de un gobernante. No significa que necesariamente es un líder en la iglesia, pero no damos cuenta de las horas que ellos han velado, de la carga que sienten un pastor, de la carga que sienten un líder, y los ataques que encuentran, los ataques que el enemigo tiran a ellos. No entendemos esto, no sabemos que hay mucho de la batalla que está hecho, no en frente de la gente, predicando, tocando guitarra, orando, ministrando. No. La batalla ocurre en la madrugada. En el lugar secreto, como Jesús dijo. Él dijo, si quieres una recompensa de Dios en los cielos, haga su oración, haga su ayuno, haga su petición en su lugar secreto. Y Dios recompensará de lo que has hecho en el secreto. Ese es donde empezó a Nehemías, en esta operación encubierto. Y él se fue para ver las condiciones. Ese es algo clave también, un tiempo de reflexión. Si estamos hablando que el libro de Nehemías tiene mucha significancia con respecto del ser humano, él estaba fijando las condiciones del ser humano. Nosotros también necesitamos reflexionar o dar chance, dar oportunidad dentro de la palabra de Dios, dentro de la oración, en la alabanza, cuando el Espíritu tiene oportunidad para ministrar a nosotros mismos. Es sumamente importante en el trabajo que el Espíritu Santo haga dentro de nuestro corazón. Quiero dar unos ejemplos. Porque cuando escuchamos de un pastor quien cayó en pecado grave, o un líder, o un gobernador, un líder de empresas, siempre hay un daño porque muchos están siguiendo a esta persona. Pero yo siento que es más grave cuando es un líder espiritual, porque ellos están predicando una cosa, mucha gente está escuchándole, y cuando ellos caen, hay un problema en moralidad, y nos cuesta para entender, Señor, pero ellos predican esto, pero hagan esto. Y el enemigo lo pueden usar para dividir una congregación, para dividir una familia. Pero cuando esto ocurre, había una desconexión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está allí para evitar, para decirnos cosas en secreto. Y cuando dejamos este tiempo con el Señor, estamos en un lugar muy peligroso. Un ejemplo que yo tengo
con dos pastores muy conocidos en Estados Unidos y alrededor del mundo. El primer pastor que yo voy a dar referencias se llama Rick Warren. Él ha hecho el libro Viviendo con propósito, o una vida con propósito, The Purpose Driven Life. Es un pastor muy muy conocido, y hace poco yo estaba escuchando una entrevista de él con respecto del escándalo de otro pastor muy conocido, Ted Haggard. Y el pastor Rick, como yo entiendo, no es un pastor que siempre busca burlar a otro, pero alguien preguntó de esta caída del pastor Ted Haggard, que él todavía está casado, pero casi perdió el ministerio y había un escándalo muy grave. Yo solo estoy usando porque es un ejemplo que la mayoría de personas han escuchado de esto. Pero él dijo algo muy muy interesante a mí. Él dijo: cuando alguien está duramente tratando de impresionar, a menudo se están escondiendo algo. Y él dijo con respecto de este pastor, él dijo que en la primera impresión, cuando yo conocí a este pastor, él era tratando de impresionar. Y no era necesario, con un tipo de no humildad, pero de orgullo de su posición, y tratando de mostrar su santidad. Y el pastor di cuenta que muy frecuente cuando yo escucho de una caída es porque alguien estaba así, tratando de esconder una cosa. Y él ha sentido esto con este pastor. Y también él dijo, con respecto de su propia vida, porque es bueno para no burlar de otro y no fijar a nosotros mismos. Y una palabra muy muy sabia de este pastor, que está conocido, que tiene miles y miles de personas que están siguiéndolo, no solamente en su congregación, pero en otros ministerios. Él dijo que yo mantengo un archivo de advertencia. Cada líder, ya sea en la política, religión, empresario, quien cae en un escándalo grave, pongo esta página de periódico o algo en un archivo. Cada rato regreso a leerlos para asegurarme que soy capaz de hacer lo mismo. Qué buena sabiduría. Para regresar, para dar este temor de Dios, y no solamente de Dios, porque Dios perdona nuestros pecados, pero temor para decir que cuánta gente están siguiéndome. En el momento yo puedo caer en un pecado si yo he dejado mi tiempo con el Espíritu Santo, si ya no más estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Yo puedo dejar estas cosas para un momento de placer, o unos momentos, o unos días que muy rápido yo puedo caer. Él ha dicho que estos hermanos, esas hermanas, esos señores, señoras, que han llegado a un cierto nivel de liderazgo, de poder, pero fácilmente han caído. Y él di cuenta que es importante que yo regreso allí para ver que yo soy capaz para caer. Y mucho más lo que somos los líderes cristianos, porque tenemos un enemigo que acabamos la semana pasada de tocar, que tenemos un enemigo que quiere castigar, está siempre buscando para dividir, para destruir y para robar y matar, como dice Juan 10:10. Es muy importante que nos mantenemos dentro de esta relación con el Espíritu Santo, que estamos en un proceso de construir nosotros mismos. Amén. Punto número 2. Nieguen mentiras fuertemente. Nieguen mentiras fuertemente. Y hoy en día que la iglesia está conocido como peleadores, que queremos estar en contra de todo, eso no es una percepción correcta, pero es una percepción que a veces mantenga la cultura, la sociedad, que la iglesia está, la organización que está en contra de todo. No estoy diciendo que necesitamos mantenerlo y pelear para cada verdad, pero hay ciertas cosas que pertenecen, que tocan de nosotros mismos, que sí necesitamos pelear. Un ejemplo personal es que con respecto de un grupo de deportes que participan nuestros niños, y había un desacuerdo que muchas veces los padres tienen percepción o quieren guiar, quieren ayudar a un entrenador, un maestro,
Y yo he estado un maestro de secundaria por algunos años y entrenador de polo acuático. Pues yo entiendo cómo empujan los padres sin saber el tarea, el papel que a veces cuesta solamente para que los niños quédense en cola para hacer un ejercicio. Yo lo entiendo. Yo he tenido una paciencia por más de un año con esta actividad. Pero había un tiempo cuando ocurrió algo con un hijo y yo he tratado de mantenerlo callado, pero era algo para mí un poco difícil. La siguiente día yo escuché que este maestro estaba hablando de lo que ocurrió, que yo he tratado de mantenerlo muy confiable, hablando directo con los directores del colegio, y él se llevó enfrente de todos los niños. Este mismo día terminó mi paciencia. Yo puedo ver unas cosas, yo puedo pensar una cosa, yo puedo decir, primero Dios, no vamos a tener el mismo entrenador el próximo año, y ahí está. Pero en este momento, cuando uno empieza a hablar mal de mis hijos, ese es el último momento que caí callado. Así era la cosa con Nehemías. Nehemías, como yo ya expliqué, Nehemías no era un tipo de líder muy cariñoso, no, era un líder de verdad, un varón de varones quien trabajaba con sus manos y con su oración, un hombre fuerte. También necesitamos dar cuenta que el Espíritu Santo, el Consolador, a veces digamos que pues el Espíritu Santo, Él es como hay el Padre, al Hijo y la mamá, quien es el Espíritu Santo, que lo cuiden. Pero ¿cuántos saben que cuando están en posesión de la mamá hay que buscar? Pero ese no es correcto la manera, porque la Trinidad es un Dios en tres personas, que no podemos entender, realmente no podemos entender cómo funciona. Pero el Espíritu Santo sí nos da esta presencia, pero también el Espíritu Santo es fuerte, es duro, Él es exacto. El Espíritu Santo sabe cómo manejar, Él es Dios, Esta persona, que Dios viviendo, el Dios que creó todo el universo con este poder. Y no podemos pensar que podemos tocar sus hijos sin dar cuentas, sin rendir cuentas a Él. También cuando uno toque de nosotros mismos, ellos tienen que pensar que están tocando un hijo de Dios con quien Dios está habitando en este momento. Eso es lo que ocurrió en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló dentro de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del pueblo las piedras que fueron quemadas? Él está diciendo: oye, estos judíos no se pueden, pero él estaba dando cuenta de qué está ocurriendo. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere un zorro lo derribará, diciendo: un gatito lo va a destruir, burlando de ellos. Y Nehemías dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Recuerdan que cuando iniciamos una cosa, algunos van a gritar: bueno, pues quiere ayudar, fíjense que yo no puedo. Y otros van a decir: que tú no vas a salir de este barrio.
Tú no vas a continuar con la universidad. ¿Por qué no toca trabajar? Y muchas cosas que van a burlar. Esta estaba ocurriendo y Nehemías negó en el momento. Hermanos, cuando estamos hablando de construir cosas espirituales, no podemos permitir ni un segundo. Cuando una palabra cae, no estoy diciendo que otros, no, lo que nosotros digamos, a veces tenemos más fe en lo que declaramos que en la oración. A veces oramos así: Señor Santo Dios, haga su voluntad, Dios Todopoderoso, y salimos del culto y que digamos, pues, nunca tenemos dinero, nunca tenemos otro accidente, bastante tráfico y esta cosa. ¿Qué estamos declarando? ¿En qué momento tuviésemos más fe? ¿Cuando estamos orando con las palabras santas o cuando estamos declarando esa cosa? Debemos saber que a veces lo que declaramos por casualidad, tenemos mucha fe. Y a veces necesitamos decir, no, hijo mío, no recuerden su papá era equivocado, porque recuérdense que Dios es fiel, siempre fiel, y necesitamos mantener nuestra fe. Esa es la manera que Nehemías recibió estas palabras, pero él negó en el momento. Nosotros también necesitamos negar estas palabras duras que vienen en contra de nosotros. Pero la verdad es que muchas de esas palabras parecen cristianos, que parecen santos, que parecen. Necesitamos tener cuidado con algunas mentiras que parecen como la verdad. Un ejemplo que yo encontré, estaba estudiando los nombres de esos dos hermanos que eran supuestamente judíos, pero podemos ver que estaban supuestamente judíos, pero estaban trabajando en contra del rumbo que Dios ha puesto en las manos de los judíos que regresaron para reconstruir a Jerusalén. El primero, Sanballat, significa fuerza. Interesante. El segundo, Tobías, significa el Señor es bueno. Y me di cuenta, yo estaba pensando que esos van a ser burlando o llenos de mentiras, pero no. Interesante, los nombres de ellos, y muchas veces la Biblia utilizan estos nombres para enseñar cosas. Y me sentí en este estudio que hay dos mentiras que necesitamos negar. Uno es fuerza, que es la manera que mucha gente dicen que pues que yo no puedo ir a la iglesia, o que yo voy a ir a la iglesia pero tengo que arreglar unas cosas en mi vida también. Primero, ¿cómo alcanzamos la salvación? ¿Con nuestras propias fuerzas? No, es por la gracia de Dios. Aunque, como yo dije, gracia sin acción no vale. Yo no puedo decir, sí, yo creo en Dios, yo recibo su salvación, pero voy a vivir. No, cuando nombramos a el Salvador, también nombramos al Señor, que significa el dueño. Ahora tú habitas el trono de mi corazón. Ya no voy a tomar mis propias decisiones sin pensar en su voluntad, su deseo. Pero cuando digamos que yo voy a hacer la obra de Dios y yo voy a tomar el control, yo voy a hacerlo. Si Dios no ha cumplido mi petición hasta este momento, pues yo esperaba, pero ahora es tiempo de trabajar. Eso es muy, muy riesgoso, porque lo que estamos explicando es que debemos trabajar juntos con Dios. Es un compañerismo, pero en el momento que yo empieza a tomar más del control, o si Dios está tomando tanto tiempo, o si Dios está equivocado, si Dios me dijo que el Espíritu Santo me enseña que tengo que perdonar, pero Él no sabe lo que han hecho. Sí, Él sabe, Él murió por esto. Esa es una mentira, que yo puedo hacerlo con mis propias fuerzas. No, juntos, con el poder de Dios y mis propias manos vamos a trabajar juntos. Pero es un riesgo para pensar que yo puedo tomar control y todavía mantener la gracia y el favor de Dios. El otro punto, Tobías, es el Señor es bueno. ¿Qué es malo con esto? Como hemos dicho, hablando de la voluntad de Dios, ese es un discurso de siglos que estamos tocando, pero bíblicamente Dios tiene su voluntad, Él es soberano, pero Él ha dado cosas en nuestras manos también.
Él ha dado autoridad a Adán y Eva, y cuando ellos pecaron, no negaron este puesto. Todavía nos mantenemos. La única manera que el enemigo trabaja es a través de nuestra autoridad, cuando entregamos a través de nuestra boca o nuestras acciones al enemigo. Los reinos de Dios, los reinos de la tierra eran dados al diablo, pero él no es legítimo, él es ilegítimo. Pues esa es otra enseñanza en nuestro discipulado que es para otro día. Pero brevemente, a veces podemos decir en la manera que oramos, que un ejemplo, si estamos orando por este hermano tiene una enfermedad, ¿qué es la manera que actuamos fe? Digamos así: Señor, te pido para Juan. Pues Juan ha tenido muchos años trabajando por ti, Señor. Tú has visto su corazón, tú has visto la manera que él trabajaba día tras día para ti, Señor. Por favor, si es su voluntad, sánalo, Señor, por favor. Suena bien, suena cristiano, pero esa no es la manera que hemos visto que Jesús sanaba a los enfermos. Él declaró: sead sano. ¿Tienes fe para ser sanado? Sí. Según su fe se ha hecho a ti hoy, este día mismo. ¡Wow! Él no tuvo un discurso grande. Él solo declaró la sanidad sobre este hermano o esta hermana. Necesitamos tener cuidado, porque a veces tratamos de consolar a una persona que ha perdido un vecino, perdido un hijo, algo muy, muy grave. Pues es que Dios tenía otro plan para ellos, porque su espacio en los cielos es vacío, y Dios amaba tanto y Él llamó a su Hijo para los cielos. ¿De verdad? Sepas esto, de verdad sepas que la voluntad de Dios era para matar a este hijo. ¡Wow! Hay cosas que Dios tiene en control y hay cosas que no entendemos. Pero ¿cómo traducimos, cómo interpretamos lo que sucede a través de la palabra de Dios? O a través de la palabra que dice: pero es que Dios es bueno, el Señor es bueno, el Señor sabe, las maneras de Dios son más altas que nuestras. No, este pasaje en Isaías está enseñándonos que podemos aprender, no podemos entender todo de Dios, pero no podemos entender la manera que Dios trabaja, sus obras. Podemos recibir y entender la manera que Dios trabaja en el mundo. Ese es un riesgo, una mentira que necesitamos negar muy fuerte, ¿ok? Y la otra punto aquí en versículo 10, para mantenernos y negar las mentiras que a veces no podemos tener los mismos amigos. Si quieren mantenerse confundidos, buscan su respuesta googleándolo o en YouTube, porque hay un montón de cosas que nadie dice si son verdad o no. Esa es la mejor manera para mantenerse confundido. No, necesitamos mantenernos en la verdad y con comunión con la familia de Dios, que es la iglesia. Amén. Aquí en versículo 10, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, eran cansados, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: sí, de verdad no puedes, paran, cuando ya tienes sus fuerzas. No sepan, dijeron los enemigos, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Lo que estaba ocurriendo es que los obreros que quedaban en la ciudad estaban allí, pero la mayoría salieron fuera de Jerusalén, porque en este tiempo no era habitado, porque no era una ciudad construido, fuerte, era destruido. Salieron cada noche y en los pasajes, buscando la pupusa, buscando panes con pollo, cualquier cosa, regresando bien cansados. Los enemigos ahí estaban. Mira, no sepas, pero un día, tal vez mañana, otro día, no saben cuándo, ahí estamos y vamos a matar y destruir todo. Regresa. O mejor quedas aquí con nosotros. Estaban burlando, sembrando esta semilla de duda.
cada día en sus oídos. Y al final Nehemías dijo, no regreses. Vengan, vivir con nosotros. Versículo 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Él dijo, no se pueden escuchar, no se pueden regresar, quédate. Es muy probable que algunos hoy en día escuchan este mensaje. Tal vez usted está escuchando este mensaje que es buenísimo, pero tiene que congregarse. Tiene que tener una familia de fe. Cuando se pierden, ellos van a llamar y decir, ¿dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Saraí? ¿Dónde estás? Nos queremos ver, podemos pasar a la casa o están enfermos. Es muy importante que tiene un pastor, que tiene una congregación, que tiene conectado, que manténganse conectados a la familia de Dios. Ese es el punto que Nehemías estaba llevando a cabo con ellos. Punto número 3 para terminar, manténganse conectados al sobrenatural. Como hemos visto ya que este trabajo era cumplido en 52 días. De verdad era una obra milagrosa. Pero no podemos hacer esos retos para Dios sin el poder de Dios y manteniendo esta conexión con lo sobrenatural. Aquí queremos ver, aquí todavía en capítulo 4 de Nehemías, versículo 14 y 15. Después miré y me levanté y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén. La batalla es para su familia natural. Si tiene hijos, nietos, la pelea es grandísima hoy en día. Y para su familia de Cristo, la iglesia donde pertenece, donde congregarse, es muy importante que mantenemos conectados a esta familia. Versículo 16 y hasta 18 para terminar. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Explicando ya que Nehemías es un tipo del Espíritu Santo. ¿Quién son los siervos de Dios? Aquí está hablando de los siervos que llegaron desde Susa con él. ¿Quién son los siervos que salen del lugar donde Dios lo manda? Son los ángeles de Dios. ¿Y con qué trabajaban los ángeles? Con lanzas, escudos, arcos y corazas. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Ellos, los obreros que ya habitaban ahí, son nosotros, son los siervos de Dios, son los que hemos llegado, que hemos venido para estar parte de la familia de Dios. ¿Y qué es la armadura que tenemos? La espada. Ese significa la palabra de Dios. Verso 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, y el último punto que yo quiero recordarnos a través del libro de los Hechos, es que cuando hay movimientos de Dios, cuando había avivamientos, necesitamos saber que los ángeles, los espíritus enviados, los obreros, la palabra ángel significa mensajero, lo que lleva la palabra, lo que lleva las condiciones del cielo, si lo llevan, siendo un mensaje, siendo consolación, siendo sanidad. Los ministros de Dios son los ángeles que están mandados por Él. Y aquí encontramos en el libro de Hechos que cada uno puede decir que ese es el nacimiento de la iglesia,
y había muy fuerte en esta temporada los avivamientos, muchos milagros, que ellos estaban muy acostumbrados a ver ángeles alrededor de ellos. Un ejemplo, aquí hay varios, pero vamos a ver dos ejemplos. En capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 15, porque Jacobo era muerto el hijo o el hermano de Jesús. Y el rey Herodes sabía que los judíos ahora están buenos. Y él dijo, me encantan como político, qué bueno. Voy a sacar otro, ¿quién es el líder? Pedro, vamos a poner en cárcel también. Supuestamente tratando de matarlo. Pero los hermanos dijeron, no, hemos perdido a Jacobo, por favor, Señor. Y toda la noche velando, orando para que libera a Pedro. Y Pedro es librado. Y llegó a la casa de Marcos, donde estaban orando. Y aquí en versículo 15, él estaba tocando la puerta y se fue la sierva para verlo, y porque estaban cerrados por temor, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Pero qué interesante que ellos no podían creer que Pedro era librado, pero tal vez es su ángel. ¿Por qué dijeron esto? Porque eran muy acostumbrados a ver ángeles en esta temporada. Aquí en capítulo 27, casi terminando el libro de los Hechos, estaban en un nave y había muchos problemas y estaban casi a morir, y los soldados romanos, si pierden los encarcelados, se pueden matar a ellos mismos. Ellos han pensado, vamos a matar todo para que nosotros somos salvos. Pero Pablo dijo, no lo hagas. Y aquí en capítulo 17, versos 23, en el libro de los Hechos, Pablo los enseña, porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo. Los ángeles llevaron a un mensaje a Pedro o a Pablo, porque él ha dicho varias veces, no se preocupa, yo siento que vamos a llegar a la isla sin problema. Y un ángel finalmente vino para ministrar y decirle, no, tiene que enseñarlo. Era muy común para recibir mensajes a través de ángeles o visiones. Nosotros también, si queremos cumplir grandes retos para Dios, necesitamos no esperar para un mensaje de un ángel, pero pedir al Señor. Yo tengo esta costumbre cada vez que para manejar, que Dios protéjanos, envía sus ángeles antes de dormir, para pedir que el Señor envíe a sus ángeles para protegernos, para guiarnos, para estar con nosotros, y que necesitamos depender en lo sobrenatural, no solamente de huestes angélicas, pero también del poder que ofrece el Espíritu Santo también. Pues ese es el mensaje para hoy. Esta próxima semana vamos a tocar el último punto, que es cuando todo está terminando, dar gloria a Él, porque Él merece la gloria. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por todos los que están escuchando, Señor. Y te pido, Señor, que donde quiere cada uno está escuchando mi voz, Señor, que los dan fortaleza, que los anima, Señor, para seguir adelante en la obra que ha puesto en sus manos. Que Dios les bendiga, y quiero animarles que si quieren conocer a Cristo más cerca, tenemos información en nuestro sitio de web y siempre están bienvenidos a congregar con nosotros. Las direcciones y todo aparece en nuestro sitio de web, en nuestra página de Facebook. Que Dios les bendiga y tenga un bendecido día.